minutos. Nuestro primer invitado es el doctor Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, para hablar sobre estos cambios en el periodo de aislamiento, porque hay muchas inquietudes. Doctor Fernández, un feliz viernes. Gracias por atendernos en Redman Noticias. Muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio. ¿Por qué se toma esta medida? ¿Por qué pasamos de un aislamiento de 10 o 14 días a 7 nomás? Bueno, esta es una decisión que se toma en varios contextos. Primero, la pandemia ha cambiado y si la pandemia cambia, las estrategias para enfrentarla tienen que cambiar. A nivel internacional, estas decisiones han sido tomadas por varios países, por Australia, por Inglaterra, por Alemania, por el CDC de los Estados Unidos. No exactamente de la misma manera, porque por supuesto el contexto es diferente, y obedece además a la necesidad de enfrentarnos a un virus en un momento diferente, en donde afortunadamente en el caso de Colombia tenemos una alta proporción de la población vacunada, sobre todo en las mayores de 50 años, incluso con esquema completo, y unos progresos en el acceso a la dosis de refuerzo, progresos que tenemos que profundizar y de nuevo, si ahorita me das un espacio, invitar a las personas a acceder a su refuerzo de manera urgente. Pero también estamos enfrentando una ola de Omicron que va a llevar, y está llevando, ya lo vemos en la ciudad de Cali y en Medellín y en otros municipios de Antioquia, a un incremento abrupto, explosivo del número de casos por encima de la capacidad de testeo de todos los países, que ha excedido la capacidad de testeo de los países, que incrementa sustancialmente la demanda para los servicios de salud, que de hecho, si bien, y es muy importante, aparentemente, sobre todo en población vacunada, no se produce un incremento de hospitalizaciones y muertes, que es lo que más nos produce dolor e impacto económico y social, sí se produce un incremento de casos que puede congestionar puertos de entrada y por eso es necesario hacer estos cambios. Bueno, pero entonces vamos por partes, doctor Fernández, porque hay muchas inquietudes. Si yo tengo el esquema completo, no la dosis de refuerzo, sino el esquema completo y tengo contacto con alguna persona contagiada por COVID-19, ¿qué pasa? ¿Debo aislarme? ¿No debo aislarme? ¿Debo hacerme la prueba? ¿No me la debo hacer? Bueno, déjame explicarlo quizás porque ensayamos varias maneras de explicarlo que es un poco más compleja. Primero veamos dos grupos, los sintomáticos y los asintomáticos. Voy a hablar primero de los sintomáticos. Las personas que tienen cualquier síntoma, desde tos, dolor de garganta, fiebre, bueno, malestar general. Esas personas, lo primero es, todas las personas sintomáticas, independiente de su estatus de vacunación, por eso te cambié, independiente de su estatus de vacunación, todas deben aislarse 7 días, ya no 10, ya no 14, 7 días contados desde cuándo, ojo, desde la fecha de inicio de síntomas, y todas deben aislarse tempranamente. Ojo, este virus incuba muy rápidamente, no nos sirve, casi no nos sirve si la persona comienza a aislarse al tercer día, tiene que aislarse lo más pronto posible y con los síntomas. Ahora, las pruebas en esta condición de alta demanda van a ser priorizadas ¿para quién? Personas mayores de 60 años, niños menores de 3 años o con cualquier comorbilidad que a esas personas se les haga la prueba. La prueba es importante en ese caso para el monitoreo clínico, pero esa persona debe aislarse no esperando el resultado de la prueba, sino inmediatamente. Pero en el caso de las personas jóvenes, sí, factores de riesgo que tengan síntomas, aunque el aislamiento es a 7 días, no necesitan hacerse prueba y solamente les pedimos que manden a los servicios de salud si tienen un signo de alarma grave, dificultad respiratoria, dolor en el pecho, alteraciones, algo grave. Quédense en casa, aíslense, no necesita la prueba y no consulte si no es necesario. Perdón, eso doctor es Fernández. Sintomático. Lo interrumpo antes de entrar con los asintomáticos, porque estamos hablando de los sintomáticos. Si pasados los 7 días todavía tengo síntomas, ¿qué debo hacer? Bueno, síntomas de alarma o graves. O sea, es normal que las personas puedan tener tos varios días. De hecho, hay gente que dura 3 semanas con tos y no quiere decir que sea contagioso. Y es normal tener algo de fatiga, y claro, hay personas que pueden tener una fatiga más grande, que si se quiere consulta médica, si las personas tienen mayor fatiga, pero en general la mayoría de las personas, sobre todo con este virus que tiene un comienzo más
eh, abrupto y que tiene menor severidad, la mayoría de las personas se recuperan en ese tiempo. Pero si alguien tiene algún síntoma grave o alguna consideración, puede pedir ser valorada con el médico y acá prima el criterio médico. Si un médico evalúa a la persona Sí. y dice, bueno, tiene un síntoma grave, necesitamos derivarlo a los servicios de salud o necesitamos que el aislamiento dure más tiempo, por supuesto, la autonomía médica se respeta, pero eso no es la mayoría de la población. El que lo necesite, por supuesto, pues el médico lo evalúa. Es muy buena pregunta. Bueno, perfecto, doctor Fernández. Ahora sí, vamos con los asintomáticos. Bueno, sobre esto hay que explicar que vamos a tener tasas de ataques que algunos modeladores independientes, el propio Instituto Nacional de Salud, habla que puede ser del 80-90%. Casi todas las personas se van a infectar. Ojo, no quiere decir que no tengamos que prevenir la infección, tenemos que prevenirla, tenemos que hacerlo lo mejor posible con el uso de tapabocas y la ventilación para evitarlo, pero lo cierto es que estamos hablando de un virus supremamente contagioso, en donde vamos a tener un volumen de asintomáticos nunca antes visto. Omicron, dicen los expertos, es el virus respiratorio más contagioso de la historia, afortunadamente con menor severidad. Los asintomáticos, hablamos de ellos porque se identifican sobre todo como el contacto, como tú decías, estrecho de un caso positivo confirmado. Sí. Entonces, siempre y cuando se mantenga asintomático, porque si después le da síntomas, entran en otro grupo, pero siempre y cuando se mantenga asintomático, depende del estatus de vacunación. Si esa persona tiene vacunación con el esquema completo, mucho mejor si tienes refuerzo, no tiene que guardar aislamiento. Por supuesto, a esas personas les recomendamos firmemente que todos debemos utilizar tapabocas, pero que lo utilicen con mucho más cuidado y no les recomendaríamos que visiten personas altamente vulnerables. Claro. Pero el aislamiento no es necesario que lo hagan. Muy importante. Ahora, esos serían los vacunados, pero los que tienen esquema incompleto y mucho peor, los que no se han vacunado, esas personas tienen un mayor riesgo de ser transmisibles. Si bien todos podemos transmitir, esas personas tienen un mayor riesgo de ser transmisibles. A esas personas se les pide, deben guardar aislamiento por 7 días. Ese aislamiento tiene que comenzar desde el momento en que son notificados como contacto estrecho y es de 7 días contados a partir de la última exposición de riesgo. De nuevo, mantener el aislamiento, si no evoluciona, pues luego lo liberan sin ningún problema. En el caso de las personas, eso luego va a discutir, que se quieran un certificado de aislamiento porque su trabajo no permite el teletrabajo, pueden pedirlo, en ese caso sí, a su EPS. Pero en otros trabajos pues no es necesario, solo notificar a tu jefe que estoy bajo aislamiento y me con aislamiento. No es necesario la prueba, a menos que por criterio clínico evolucione y un médico considere que es así. Es decir, al primer síntoma, usted lo que tiene que hacer es aislarse, tenga esquema completo o no tenga esquema completo o no esté vacunado, usted lo que tiene que hacer es aislarse. A ver, yo le cuento este resumen a ver si usted está de acuerdo. 7 días entonces de aislamiento. Si tiene esquema completo, no tiene síntomas, pero tuvo contacto con contagiado, no requiere aislamiento, ¿sí? Y si tiene esquema completo, tiene síntomas, debe hacerse la prueba. Si sale positiva, pues tiene que guardarse 7 días. ¿Estoy en lo correcto? Hay una pequeña corrección. ¿Sí? Para el aislamiento no se requiere prueba. Las pruebas, lo primero es, independiente de cualquier criterio, de nada nos sirve una prueba que se demora 2-3 días. Es urgente que la persona se aísle. No espere la prueba. Aíslese inmediatamente. Aíslese inmediatamente desde los síntomas, como tú dijiste muy bien. Ahora, una segunda precisión es las pruebas van a ser priorizadas en esos grupos que yo dije. Las demás personas se aíslan con lo que se llama caso confirmado por nexo epidemiológico, que incluye el lineamiento que lanzamos hoy. Esto no es algo nuevo, se utiliza para muchísimas infecciones. Nosotros no hacemos, para otras infecciones respiratorias, nosotros no hacemos pruebas para adenovirus, para adenovirus, si los síntomas son leves. Sí, por claro. supuesto, para personas especializadas no. Entonces, esa es la única precisión. Si eres joven, no requieres prueba, a menos que el médico por algún criterio clínico lo considere o que lo emites por razones ocupacionales. Te aíslas con el criterio clínico y epidemiológico.
Doctor Fernández, mire, acá tengo muchas inquietudes y una de ellas, y se lo hago con el mayor de los respetos, pero se la traslado. ¿Esto obedece a un criterio científico o es a un criterio netamente por reactivación económica? Bueno, yo quiero ser muy claro en esto. El ministro de Salud el ministerio convocó hace un par de días al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo del SARS-CoV-2, que es un grupo de expertos independientes, y la gran mayoría de las recomendaciones que presentamos fue generado por este consenso, liderado por el doctor Carlos Saavedra, quien es un médico infectólogo interesado precisamente, como todo el grupo del consenso, en optimizar los recursos para hacer frente a la pandemia. Esto obedece a un incremento explosivo de casos y a un comportamiento del virus biológicamente distinto que haría irracional el uso de pruebas que estábamos haciendo anteriormente. Pero por supuesto, también es cierto que nosotros la prioridad es hacerla, mitigar en términos de reducir la mortalidad, mantener baja la mortalidad y las hospitalizaciones por COVID-19. Segundo, proteger los servicios de entrada y los servicios de salud. Entonces, acá también, antes de la parte económica, hay un tema mucho más crítico. Sí. Y es, una gran proporción de la población va a estar incapacitada, una gran proporción de la población, perdón, va a tener que aislarse y va a estar infectada. Si no se adaptan los criterios, hablaríamos de un colapso. No hablemos solamente económico, social. Hablemos de sectores claves como la aeronáutica, en donde con los criterios anteriores, claro, como pasó en Estados Unidos, se tendrían que cancelar miles de vuelos. Entonces, de nuevo, el criterio eminentemente es un criterio biológico, científico, pero también un enfoque integral para poder enfrentar el virus, minimizando, por supuesto, los impactos sociales y también los impactos económicos, pero en una nueva realidad que genera el virus. Una nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Doctor Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, gracias por atendernos. Muy clara su explicación sobre por qué pasamos de 14 o 10 días de aislamiento ahora a 7 días y con todas estas variantes. Lo cierto es que la conclusión, si tiene síntomas, aíslese. Tenemos que cuidarnos y, por supuesto, tener todos los protocolos de bioseguridad. Doctor Fernández, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, que estén muy bien.